Nos va a presentar la persona que tengo aquí a mi lado, nos va a presentar el Hospital Nacional de Parapléjicos, un referente en salud. Esta presentación la va a llevar a cabo esta enfermera, una enfermera convencida, que se llama María Angustia Torres Alamillo, que más conocida entre todos nosotros como Marian probablemente. Ella es una enfermera convencida porque lleva 30 años siéndolo, porque además era lo que quería ser. Y ahora con 2 o 3 pinceladas, puesto que ella no quiere que se la presente con más cuestiones que la puedan resaltar, y yo creo que, dado que estamos tan atrasados, pues podríamos continuar parte del día presentando cosas que ella hace. Decir que ella estudió enfermería hace los 30 años, hizo grado en enfermería en el 2012 y podología en el año 2000. Los primeros años, nada más terminar su carrera de enfermera, hizo un recorrido bastante amplio a través de la provincia de Toledo, pasó por distintos centros de salud, hasta que en el 2008 llegó al Hospital Nacional de Parapléjicos. En este hospital ha desarrollado su actividad asistencial siguiendo todos los estamentos posibles y además aumentando cronológicamente según ha ido participando en esta actividad. Ha sido enfermera, ha sido supervisora de unidad y en la actualidad es responsable del servicio de atención al paciente. Además, compagina su actividad asistencial siendo con una docente, que es otra de las versiones de la enfermera. Es profesora asociada clínica desde el año 2012 y también continúa en la actividad, además de ser docente en FUDEM. Ella considera que el estudiar y el seguir haciendo cuestiones, ella considera que no se debe parar nunca profesionalmente, y por eso ha continuado haciendo diferentes estudios, y entre ellos hace muy poco acaba de obtener el título de enfermera especialista, que ha sido hace como un mes o así cuando has obtenido esta titulación. Además ha participado en diferentes congresos, ha organizado congresos nacionales y ha participado de forma internacional también. Incluso ha recibido algún premio por trabajos presentados en estos congresos. Ha realizado diferentes publicaciones también científicas relacionadas con su actividad asistencial, con su actividad enfermera, con su actividad gestora, y desde luego, sobre todo, está orgullosa de pertenecer a este grupo, a esta investigación que en este momento nos ocupa el espacio donde estamos, y además seguirá haciendo cosas y seguirá presentando porque forma parte de su sentir enfermero. Entonces, cuando quieras, pues nos presentas. Gracias. Bueno, lo primero, dar las gracias porque la hora que hay seguimos aquí. Lo segundo, después de la exposición anterior, la competencia es importante, pero voy a intentar un poco hacer una presentación amena y un poco corta. Yo voy a presentar un poco el Hospital Nacional de Parapléjicos como un referente de salud. ¿Eso qué es? Pues bueno, la forma, ¿no?, de que veáis el recorrido que sigue un paciente cuando ingresa aquí. Ahora. Bueno, realmente las lesiones medulares muchas veces decimos que cuando llegan aquí tienen que recorrer un camino. Muchas veces ese camino no es fácil, ¿no? Y como ahí os pongo, unas veces más recto, otras veces más sinuoso, y sí que es verdad que intentamos ayudarle y acompañarle un poco en todo momento. Aquí os pongo una foto, ¿no? Quiero que sea esto un poquito dinámico, ¿no?, en el que el Hospital Nacional de Parapléjicos, bueno, es un hospital monográfico que se dedica a la lesión medular, somos hospital docente,
Además, somos un centro de referencia nacional y eso no es que lo digamos nosotros, es que hay un Real Decreto que nos da esa especialidad, ¿no? Pero cumplimos unos requisitos. Ahí os pongo una foto en la que aparecen pues, los primeros moradores de este hospital, ¿no? Cuando se abrió allí en el 1974, que por cierto el año que viene hacemos 50 años, ¿no? Y me invito a que seáis partícipes, ¿no? de esa celebración. Y bueno, y el resto de personas. Hay una foto de pacientes antiguos, hay una foto que se hizo este año cuando se hizo una exposición de toda la revista de enfermería, ¿no? Y ahí aparecen pues todo el que estaba en el hall, ¿no? De todas las categorías, una forma un poco pues de darle relevancia a que aquí todo el mundo suma, ¿no? Y bueno, y ahí os pongo una foto en la que tenemos unos padrinos importantes que son los reyes de España, tanto los anteriores como los actuales. Bueno, ya ha contado todo el mundo que la lesión medular, las causas posibles, cómo se va superando y demás, ¿no? Y yo solo voy a decir una cosa, la lesión medular es tan antigua, ¿no? Pero tan antigua que 3.000 años antes de Jesucristo ya estaba documentada, ¿no? Hay un papiro en el que se explica, ¿no? Que existía ya las lesiones medulares, pero realmente el momento en el que se le da un cambio a ese tipo de tratarlo, ¿no? Lo hace un señor que se llama Gullmann, que es el que cambia un poco el paradigma de cómo tratar a los lesionados medulares. Bueno, nosotros aquí cuando ingresa un paciente, pues bueno, a nivel de enfermería, nosotros trabajamos con un modelo normalizado, ¿no? El de Virginia Henderson, que como la mayoría sabéis, ¿no? Si sois enfermera, pues bueno, es un modelo de 14 necesidades y es un modelo de autoayuda, ¿no? Al principio se le dan más cuidado y conforme el paciente coge competencia, ¿no? Pues nosotros nos vamos retirando y ellos se hacen más autónomos. Los cambios que se producen en la lesión medular, pues bueno, lo han explicado prácticamente en todas las ponencias, ¿no? Hay cambios a nivel intestinal, renal, gastrointestinal, respiratorio, sexual, a nivel de la piel y bueno, y nosotros un poco pues intentamos que todo el personal conozca ese tipo de cambios pues, para poder ayudar y poder hacer al paciente lo más independiente posible. No sé si recordáis, en la primera ponencia Eduardo Vargas ha hablado de la rehabilitación integral, ¿no? Y es verdad que la rehabilitación integral al paciente lo ponemos en el centro, ¿no? Y hay muchas personas que van a tratar, ¿no? Y a trabajar con él pues, para que el paciente sea lo más autónomo, ¿no? Que muchas veces es lo que nosotros aquí intentamos transmitir, ¿no? El paciente entra en una situación y tenemos que intentar que se vaya en mejor situación que vino. Aquí os pongo un poco, bueno, la mayoría de los servicios por los que se pasa, a lo mejor no están todos, bueno, posiblemente no están todos, para eso tendría que haber puesto casi la cartera de servicios, ¿no? Que está publicada en la página del SESCA, pero bueno, he puesto un poco lo que más habitual suele verse, ¿no? y actúa sobre el paciente, ¿no? Tenemos desde el cuidado en hospitalización en la planta, tenemos también el tratamiento que se hace a nivel de fisioterapia, ¿no? En el gimnasio, terapia ocupacional, las diferentes consultas, traumatología, tenemos neurología, neumología, medicina interna, todas las pruebas que se le hacen en rayos, ¿no? Urología, o sea que un montón de servicios que participan, pero no solo servicios físicos, ¿no? que se trabaja, sino que luego tenemos, si tratamos integralmente, tenemos que tratar otros espacios, como por ejemplo la salud mental. Entonces, para eso el equipo de salud mental se encarga de tratar al paciente y ponerlo en la mejor situación. Y luego tenemos otros servicios que a lo mejor trabajan más desde el ocio y los actos lúdicos, pero que también son importantes, como tenemos la rehabilitación complementaria, ¿no? Y ahí, como he puesto, trabajo social, ¿no? Otra parte, la labor social que hay que hacer con los pacientes, pues tenemos que tenerlo en cuenta.
Bueno, cuando un paciente ingresa en el hospital, pues suele ingresar agudo, en fase aguda, ¿no? Suele ser una persona muy frágil, con muchas necesidades, y bueno, y se le va a ubicar en una planta. Y ahí todo el personal de enfermería pues empieza un poco a trabajar esa rehabilitación. Ahí os pongo una foto de eso, del hall donde hemos estado tomándonos el café, de la zona exterior, que muchas veces pues sirven para no solo para descansar, ¿no? También entretenimiento y para que ellos puedan un poco expandirse, ¿no? No es, como he dicho, 4 meses en una cama, ¿no? Eso es casi que una prisión, ¿no? Pues entonces todo el hospital está un poco pensado para que vayamos trabajando mucho todas las rehabilitaciones posibles. En la planta, pues bueno, tenemos nuestras habitaciones, están adaptadas para ello, tenemos los dispositivos, bueno, los más modernos, intentamos tenerlos, ¿no? Cuando se hizo el hospital siempre se compra lo último, ¿no? Y los vamos actualizando, pero sí es cierto que bueno, podemos mejorar, ¿no? Y siempre estamos en ello. Otra puerta de entrada de los pacientes, bueno, pues vienen al servicio de UCI. Estos pacientes son pacientes que son más frágiles, están en peor estado de salud, y es verdad que en el servicio de UCI lo que muchas veces se trabaja son pacientes respiratorios que son dependientes de ventilación mecánica, y bueno, y hay que intentar empezar a rehabilitarlos. ¿Por dónde se empieza? Pues la rehabilitación respiratoria. Vamos a intentar quitarle la ventilación mecánica, y para ello los fisios de respiratorio junto con el equipo rehabilitador pues empieza a trabajar. Entonces, un paciente que tenga ventilación mecánica, que se le quite y se le decanule, ya hay un éxito total, porque el día a día de una persona en silla de ruedas puede ser difícil. Si encima tiene muchos accesorios, te limita mucho más. Entonces, eso en las lesiones muy altas, conseguir que no tengan ventilación mecánica es un paso importante. Luego también ellos hacen una cosa que tal vez seamos el único hospital que lo hace, que es poner los marcapasos diafragmáticos. ¿En qué consisten? Bueno, pues son los pacientes tienen que ser candidatos, porque tienen que tener el nervio esfénico, tiene que estar funcionante, y bueno, y tener un poco de musculatura accesoria, y en lugar de respirar con la ventilación mecánica, se le pone un aparato que manda estímulo a ese nervio y hace que respire. Entonces, eso es también otro paso más de independencia, cuando a un paciente pues se le puede quitar la ventilación mecánica, pero a lo mejor hay ratos que no puede estar sin ella. Se intenta jugar un poco con el marcapaso diafragmático, si puede, todo el día, y si no, pues a ratos tendrá una cosa y otra tendrá la ventilación mecánica. Bueno, el servicio de fisioterapia tenemos el de infantil y el de adulto. Ellos conforme entra un paciente, se le manda la notificación de que se le asigna un fisioterapeuta, y empiezan a trabajar pues muchas veces en función de la lesión que tiene, ¿no? El rehabilitador va mandando una serie de ejercicios, y bueno, y ellos junto con los pacientes pues se marcan su objetivo y van intentando conseguir pues mayor independencia. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, los tratamientos de fisioterapia pues son muy variados, ¿no? Dependiendo de si es lesión completa, lesión incompleta, trabajo en sala, el trabajo que hacen los pacientes aparte, se potencian con pesas, con bicicleta, hidroterapia, aparte de los otros aparatajes que tienen de electroterapia, magnetoterapia, bueno, hay un montón de cosas que tiene todo en APIA, ¿no? Ahí, y bueno, en función de las posibilidades del paciente, pues se le van asignando trabajos, ¿no? Porque aquí lo que sí le he intentado transmitir a los pacientes, que este trabajo es, o sea, cuando ingresan aquí, esto no es un hospital al uso, como le decimos en el atención al paciente. Usted no viene aquí a estar esperando en la cama que sucedan cosas, ¿no? O sea, usted tiene que bajar al gimnasio y hacer que sucedan, que es todo lo contrario, ¿no? Intentamos que sean proactivos, ¿no? Y que ellos, más allá de que estén solo, terminen su ratito que tienen en
sala, luego sigan haciendo ejercicios, que el hospital tiene zonas para que puedan seguir practicando. No sé si veis una foto. Esta de aquí, ¿no? Que se ve una chica como colgada en un arnés, y ese, bueno, es un robot que se llama Locomat, que lo que hace es que le vuelve a recordar a los pacientes cómo se camina, ¿no? Lesiones específicas tienen esa máquina tiene su uso, y bueno, y ese robot no está en todos los hospitales de rehabilitación, con lo cual esa es una de las ventajas, ¿no? De las mejoras que tiene el hospital. Y no solo tenemos el de adultos, sino que hace poquito se ha conseguido uno para los niños, que de hecho ha sido una donación que nos ha hecho la Fundación Aladina, con lo cual es de agradecer, porque eso sí que es verdad que es una mejora importante para los pacientes del área infantil. Bueno, otra parte súper importante, terapia ocupacional. La terapia ocupacional lo que hace es que trabaja las actividades de la vida diaria y enseña a los pacientes a hacer cosas que nosotros a lo mejor hacemos sin ninguna dificultad, y ellos pues lo pueden realizar, como vestirnos, ducharnos, peinarnos, dependiendo de la lesión que tienen. Simplemente coger un puntero a veces es imposible, porque no tienen ni fuerza motora ni sensitiva. Entonces, lo que a lo mejor nosotros en un momento dado les damos mucha relevancia, pues en terapia aprenden, ¿no? Hacer todo eso. Insistimos en que lo que aprenden en terapia lo tienen que practicar en lo que es la planta de hospitalización. ¿Por qué? Porque si a ti te han hecho un adaptador para que puedas comer, posiblemente te cueste, ¿no? Y sea un esfuerzo al principio titánico, pero tienes que intentarlo. Y esa es un poco la filosofía de que hay que intentarlo, ¿no? Uno lo consigue las 3 veces, otro las 33, pero no podemos decir, como no me sale ya, lo dejo. Ese abandono no entra dentro de nuestra filosofía. El posicionamiento en la silla, ¿no? Lo que es la sedestación, eso lo hace también el servicio de terapia ocupacional. Elige la mejor silla, la más adecuada, y es verdad que con el tiempo nos han enseñado que un paciente tiene que estar sentado correctamente, pues para evitar rigideces, heridas, y ellas son las que muchas veces a través de seminarios le enseñan a los profesionales y a los pacientes también, ¿vale? La unidad de salud mental, pues como es una esfera importante, ¿no? de la vida de todos, no solo de la desigualdad, de la vida de todos, ¿no? Pues tenemos el grupo de psicólogos que se encargan de trabajar tanto con pacientes como con los familiares, y también tenemos a la psiquiatra. ¿Qué es lo que hacemos nosotros muchas veces? Pues bueno, acompañarlos en el peregrinaje emocional un poco que sufren, porque cuando uno tiene una lesión medular es parecido a tener un duelo, ¿no? Tú has tenido una pérdida de la salud importante que posiblemente a lo mejor en muchas ocasiones no puedes recuperarla, y bueno, y tenemos que ir un poco llevándola, ¿no? Y ayudándola en su día a día, ¿eh? Cuando están un poquito más bajos hay que animarlos, ¿no? Y cuando a veces están muy entusiasmados pues hay que bajarlo un poquito para que seamos. Entonces es un poco así. Y la importancia que yo le doy al equipo de salud mental es que no solo se queda en los pacientes, sino que se queda en los pacientes, en la familia, que luego es el apoyo que tienen los pacientes, ¿no? Y muchas veces en los mismos profesionales, que si hemos necesitado ayuda también han estado a nuestra disposición. Bueno, la rehabilitación complementaria. Puede parecer a lo mejor que es una rehabilitación un poco menor, pero para mí no lo es, porque ellos trabajan muchas veces cosas que le vienen bien al paciente, como el equilibrio, el posicionamiento y demás, pero muchas veces lo hacen desde el ocio y desde el deporte, ¿no? Y el ejemplo es, mira, tú al principio para el gimnasio aprendes una determinada ejercicio, pero luego es verdad que con el deporte lo va a potenciar, ¿no? Entonces muchas veces se intenta que, dependiendo del tipo de lesión que tenga el paciente, acomodarle al mejor deporte. Uno puede ser ping-pong, otro puede ser halterofilia, o tenis, o badminton, o tiro con carabina, o equitación. Hay muchísimos deportes, y desde el servicio de rehabilitación complementaria pues se potencia. Ellos también lo que hacen muchas veces es que llevamos a los pacientes de excursión.
¿Por qué? Pues porque hay que ponerlo en situación. Esto, el hospital está muy bien, pero esto tiene fecha de fin, ¿no? Y si queremos que el paciente cuando vuelva a su casa esté lo mejor adaptado, pues para eso hay veces que tenemos que animarlo a que salgan. Entonces se organizan excursiones, que sean, pues bueno, unas son más lúdicas, otras son más educativas, ¿no? Y salen y ven un poco que se puede hacer turismo, o que se pueden hacer otro tipo de cosas, ¿no? Que existe una vida detrás de una silla de ruedas o de una lesión medular. Bueno, y a mí esta parte me gusta mucho porque son las otras actividades, como digo yo, ¿no? El hospital, ¿no? Hoy, por ejemplo, estamos haciendo una actividad de enseñanza, docente, ¿no? Educativa, que está muy bien, pero en el hospital hay veces que vienen y ruedan películas, ¿no? O ruedan series. Entonces, como que eso saca a todo el mundo de la rutina, ¿no? Porque te encuentras con un famoso en el pasillo, ahí de tú a tú, ¿no? Entonces, pues, la verdad que se agradece. Se ha rodado, por ejemplo, aquí se hizo un Masterchef, ¿no? Celebrity, con lo cual pasamos 3 días que fue escandalosamente divertido, donde además nos dieron de comer que cocinan fatal, la tele, porque no lo probaste bien, pero los compañeros que lo probaron, dije, bueno, eso no deja de ser un reality, ¿no? Y un programa un poco obviado, pero ese tipo de eventos, ¿no? Que a veces nos vienen, ¿no? Son una oportunidad, la gente la verdad que se lo pasó bomba. Y luego es que son ideales, o sea, tal cual lo veis en la tele, para eso son buenísimos, ¿no? Para cocinar, ¿no? Pero para estar ahí saludando están muy bien. Hay veces que viene la radio, se hacen programas de radio desde aquí. Hay veces que vienen las visitas el parque cinológico de la Guardia Civil y vienen con los perros que tienen guía y pasan aquí, pasan a ver a los pacientes, hacen a veces pruebas, ¿no? de las que tienen con los perros, y la verdad que es muy emocionante, ¿no? Y ahí os pongo esta foto que se ve aquí. En el año 2019 el calendario de la Guardia Civil vino y lo dedicó íntegramente a los pacientes con lesión medular, y la verdad que eso fue muy emotivo, ¿no? Porque se quedaron mucho tiempo aquí un poco conviviendo con nosotros, ¿no? Y los pacientes que participaron estaban, bueno, encantados. Yo creo que se han llevado unos amigos para toda la vida, o sea que hacemos, bueno, como veis, muchas cosas. Bueno, una parte importante, la preadaptación familiar. Eso muchas veces dicen los pacientes. El fin de semana, ¿no? Que nosotros vulgarmente decimos que se van de fin de semana. La preadaptación familiar, ¿no? Aparte de que se van de fin de semana a su casa o a un hotel o a donde quieran, lo que intentamos es que cuando salgan al exterior vean las dificultades que tienen, ¿no? Que voy a un centro comercial y que me encuentro que no funciona el ascensor, o que no hay rampa, que hay 3 escalones, ¿no? Entonces, muchas veces le animamos a que salgan, ¿no? A que salgan y vayan, pues si pueden a su casa, para que vean las dificultades in situ que tienen allí, de manera que luego cuando vuelvan me lo digan y bueno, intentar solucionarlo con ellos. No lo he dicho, el servicio de terapia ocupacional se encarga de hacer las adaptaciones o los proyectos de adaptación que necesitaría un paciente para su casa, ¿no? A lo mejor simplemente necesitan quitar 2 puertas para que la silla pase y hacer un poco de reforma en el baño. Otras veces es imposible porque vive la gente en un cuarto sin ascensor y eso no hay modificación posible. Pero el servicio de terapia es quien se encarga de hacer esas actividades. Bueno, la unidad sexual, que ya la habéis conocido, hemos conocido el pasado, ¿no? Y el presente futuro, que son Carmen y Eduardo. La enfermedad de telecuidados, que yo aparezco ahí porque cuando se creó, pues bueno, participé, ¿no? y estuvimos ayudando, ¿no? a crear el proyecto, la plaza y demás, y bueno, la persona que hay aquí en la enfermedad de telecuidados es Tita, una persona entrañable, amable, que sabe muchísimo porque ha trabajado en la planta de cuidado intermedio, de ventilación mecánica, entonces prácticamente sabe responder cualquier duda que le plantee cualquier paciente.
Y eso es lo que ella hace, ¿no? Cuando un paciente se va de alta, el contacto así como más fiel lo tienen con ella. Los pacientes la llaman, ¿no? Y le cuentan las dificultades o las consultas que tienen, y si ella lo puede solucionar, lo hace, y si no, pues lo remite a quien corresponda. Y sería otra de las puertas de entrada, pero no como paciente agudo, sino como paciente crónico. Bueno, trabajo social. Muchas veces pensamos que trabajo social, ¿qué hacen? Pues hacen una labor importante. ¿Por qué? Pues porque muchas veces vienen pacientes que a lo mejor están de baja laboral y necesitan solventar alguna documentación, y eso se van a encargar de ellos. A lo mejor algún tipo de la valoración de la discapacidad, o alguna cuestión que tienen, o simplemente solicitarle la ayuda, porque como tenemos pacientes de cualquier sitio de España, las ayudas que da la comunidad no son las mismas en Castilla-La Mancha que las que da en Madrid o que las dan en Andalucía. Entonces, ellas se encargan un poco de orientar al paciente, ¿no?, en el proceso de todo lo que sería trabajo social. Además, se encargan aquí del voluntariado de pacientes. Cuando un paciente necesita ayuda, pues tenemos unos voluntarios que están preparados, están formados y hacen de ayuda realmente para ellos. Bueno, otro apartado importante, investigación. Aquí, ¿qué seríamos nosotros sin el apartado de investigación? Ahí he puesto fotos un poco, pues, bueno, falta muchísimo, porque investigadores tenemos muchísimos, hacen cosas es que casi no sé ni nombrarlas, porque es que hacen unas cosas muy raras, tienen unos laboratorios con unos aparatajes especiales, y bueno, la verdad que son punteros todos los laboratorios, y es una parte importante del hospital, ¿no?, porque intentan mejorar el futuro de lesiones medulares. El gabinete de prensa, no se nos puede olvidar, la comunicación, ¿no? Y de hecho, este evento que tenemos hoy aquí, ¿no?, pues ellos anteriormente pues lo han publicitado, lo han ayudado, hoy, por ejemplo, han estado recibiendo los medios, o sea que es una labor importante. ¿Qué decimos? Cuando algo queremos que se conozca, ¿no?, pues tenemos que difundirlo, pero para difundirlo hay personas especiales que lo hacen muy bien, pues nosotros tenemos la oportunidad y de hecho, cada vez que podemos, pues nos apoyamos en ello. Las consultas que he dicho, traumatología, neurología, neumología, medicina interna, urología, hay muchísimas consultas aquí que son pues bueno, el complemento perfecto para tratar prácticamente todos los ámbitos de lesionado medular. Y bueno, ya voy terminando. Me voy a quedar con una frase que estuve buscando, que dice que buscando el bien de nuestros semejantes encontraremos el nuestro, dijo Platón. Así que, para no aburriros más, os deseo buena tarde y muchas gracias. Muchas gracias, Marian. Y no sé si por eso de dar un espacio, aunque sea muy cortito, pues a lo mejor podríamos dar opción a alguna pregunta que quieran realizar. Es muy tarde, ¿eh? Que sepáis que es muy tarde. Bueno, pues no hay preguntas, yo creo que nos lo ha explicado y nos ha hecho un recorrido por el centro que realmente nos ha hecho ubicarnos. Yo simplemente te quería hacer una pregunta que es una duda que tengo. ¿Este es un hospital de crónicos? Y unido, es un hospital de crónicos primero, y unido es, ¿cuál es el mayor hándicap para una enfermera que trabaja en este hospital? Bueno, este es también un hospital de crónicos, porque tenemos las consultas externas que hacen revisión de los pacientes que se han ido de alta. Entonces, a veces ingresan 2 días, a veces 3, dependiendo. Entonces, también somos hospital de crónicos. Lo que pasa es que lo principal para nosotros son los pacientes agudos. ¿Y cuál es el principal hándicap? Pues
Pues bueno, cuando viene aquí y no conoce nada de la lesión medular, impacta muchísimo ver a todo el mundo en silla de ruedas, porque no sabe muchas veces si tocarle, si llamarle, si decirle. Entonces yo creo que eso es a veces al principio es lo más difícil, ¿no? La barrera, la distancia que muchas veces tenemos del desconocimiento, ¿no? de estas personas, y eso es lo que a lo mejor puede hacer que muchas veces la gente se plantee incluso venir aquí de concurso de traslado. Y lo cierto es que luego, una vez que la gente está aquí, no penséis, la gente no concursa, la gente viene, y de hecho yo vine en el año 2008 un poco y está uno expectante, no sabe qué hacer. Pero lo cierto es que luego, cuando trabajas con ellos y los tratas, son pacientes que enganchan. Así que yo creo que eso es lo principal. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Desde luego se nota que lo que haces, en lo que decía al principio, forma parte de tu sentido de la profesión, y yo creo que realmente es un camino, debe ser apasionante, ¿no? Trabajar en un centro así, pues debe formar parte de ese entusiasmo que seguramente pues llevaríamos muchos. Muchas gracias. Y a las 3:30 volvemos, ¿vale? Para que no vayamos retrasados. ¿De acuerdo? Pues venga.